Dime, ¿extrañas las batallas? Te enseñaremos todo acerca del mundo del freestyle. Entrevistas, Concursos batallas en vivo y lo que quieres saber de tu freestyler favorito. todos los viernes Rap Center, solo aquí En Musi TV. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del grupo impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Desde Salgalú Televisión y sus aliados queremos proponerle que nos acompañen en una nueva propuesta. Se trata de poder mirar juntos cuáles son los alcances, las necesidades, cómo podemos estar en el mundo de la infancia en el marco de esta emergencia sanitaria. Infancia y niñez, respuesta en emergencia. Bienvenidos a otro conversatorio del Instituto del Futuro, con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann y transmitido por UCI Noticias. Hoy vamos a hablar de un tema especialmente importante, y es que últimamente se está hablando mucho de los jóvenes. Y justamente hoy día vamos a hablar de los más jóvenes, los niños. ¿Cómo se han visto afectados por la pandemia? ¿Y cuál ha sido el impacto sobre el bienestar infantil con toda esta situación? Para tener esta conversación tenemos un panel realmente de primera. Pero antes de presentarlos, le voy a pedir a Jennifer Gómez de la Fundación Friedrich Naumann que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Jennifer. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este evento. Les agradecemos mucho al Instituto del Futuro porque el día de hoy estamos tocando un tema muy importante, ¿no? Desde la Fundación siempre estamos prestos a participar en estos espacios abiertos de discusión que son muy provechosos para el intercambio de nuestras ideas y de propuestas que se puedan hacer, ¿no? Sugerencias, ¿no? Para los que no nos conocen, la Fundación Naumann es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania. Se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. Nuestra oficina, que es la oficina de los países andinos, trabaja desde Lima, pero también trabajamos en actividades enfocadas al resto de la región: Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela. Nuestra institución está enfocada en realizar actividades relacionadas con el Estado de Derecho, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes como FNF Países Andinos, en Facebook, Twitter y en Instagram. Ahora me permito decir unas palabras, Gabriel, acerca de ese tema que es muy importante. Claro, lo conversamos siempre en nuestra oficina. Nosotros tenemos hijos menores de edad y adolescentes y han sido realmente los más afectados. Hasta el día de hoy, que han pasado meses y que está demostrado que no hay un contagio más o menos porque sean pequeños, se sigue restringiendo las libertades de nuestros hijos, siendo nosotros los padres lo que debemos hacernos responsables acerca de ellos, tomando las medidas de seguridad correspondientes. No vemos ningún problema en que no los dejen entrar a los restaurantes con sus padres, a los centros comerciales, a tiendas. Sin embargo, están totalmente aislados, media hora, según lo que ellos dicen, para que puedan salir, suficiente con que haya sido un año muy duro, que hayan tenido que tener el colegio virtual, ¿no? Una situación que solamente se hubiera presentado por unos meses, se ha dado todo el año. Y bueno, y los padres que hemos tenido que estar al pie ahí para poder sacar adelante, sobre todo a los niños que son pequeños, porque ha sido un trabajo extenuante realmente para nosotros, ¿no?
muy importante el tema que tocan hoy día y muchas gracias Gabriel una vez más por esta iniciativa de ustedes de tener un tema coyuntural cada semana. Muchas gracias, Jennifer. Gracias a ustedes. Ahora sí vamos a presentar al panel que tenemos hoy día. En primer lugar, le pediría a cada uno de los panelistas que nos contaran un poco a qué se dedican y cómo es que se vincula esto con el tema de hoy día, del bienestar infantil. En primer lugar, tenemos a Salvador Herencia, que es secretario técnico de la iniciativa ciudadana Inversión en la Infancia, perdón. Adelante, Salvador, bienvenido. No, muchísimas gracias. Te doy un abrazo, Gabriel, y desde ya, pues, felicitarlos nuevamente. Yo creo que somos con UCI Noticias y con la red que acompaña a UCI, varias emisoras regionales y de radio y televisión, formamos parte de esta franja, esta alianza estratégica para poner y hacer una incidencia social y política sobre la importancia de atender a la infancia, a la niñez y sobre todo a nuestras niñas y adolescentes. Creemos que el trabajo que venimos desarrollando está dando fruto, importancia, relevar el impacto que está teniendo la pandemia y poner en evidencia de lo que está haciendo la pandemia en relación a nuestras niñas. Entonces, creo yo que es muy oportuno este diálogo que está promoviendo el Instituto del Futuro y justamente tiene que ver con muchas cosas. Y es que evidentemente ya ha pasado este proceso, este momento electoral. Por amor de Dios, tenemos que ponernos de acuerdo claro y concretamente. El niño no es el futuro, es el presente y está muy mal. Y creo que esto no es un problema ni del legislativo ni del ejecutivo conjuntamente, sino de una propuesta de solidaridad que nos permita actuar y responder. ¿Responder a qué? Vamos a poner 3 ejemplos del impacto de la pandemia. Por efecto de la pandemia, no se pudo reabrir los centros de salud. Entonces nosotros estamos pidiendo y exigiendo la necesidad de la reactivación de todos los servicios de salud, porque ha sido prácticamente postergada la atención importante que se requiere a la infancia y a la niñez. En el caso concreto, vamos a ir al frente, Gabriel. Solamente en el caso de anemia y desnutrición, habíamos avanzado tanto en este proceso. Después de 10, 15 años pasamos de 46 a 41. Y ahora en este momento, esto a fines del 2019, y todas las estadísticas que nos están mostrando en este momento es que pues evidentemente vamos a tener un retroceso de por lo menos 4, 5, 6 puntos ya desde ya. Entonces la acción de respuesta rápida y eficiente es urgente. El otro tema es las vacunas. Evidentemente ya ustedes han visto que en algunas vacunas estratégicas estamos en 42%, que es un nivel de África. Entonces nosotros estamos acostumbrados a 65, 72%. Son así cosas como la inseguridad alimentaria, ¿no? Estamos hablando de un tema muy serio, estamos hablando de hambre. Ya no solamente de pobreza, sino de hambre. Entonces esto requiere una respuesta rápida y eficaz. De acuerdo, Salvador. Y vamos a llegar a estos problemas. Vamos a llegar a esos problemas y vamos a delinear todos los problemas que tenemos cuando hablamos de bienestar infantil, especialmente este año. Pero por ahora vamos a terminar de presentar al panel. Tenemos también con nosotros a Ana María Cáceres, directora del teléfono ANAR. Bienvenida, Ana María. Buenas tardes con todos. Bueno, yo represento esta tarde al teléfono ANAR. Es una fundación española que hace muchos años está activa en nuestro país. Y nuestra misión, digamos, es ser la voz de los que menos tienen voz, que son los niños, ¿no? Los ayudamos en todo lo que es su bienestar psicológico. Nuestro teléfono es atendido por psicólogos, ¿no? Titulados. También tenemos una serie de voluntarios y también tenemos practicantes, ¿no? En ese ámbito siempre nos estamos renovando, estamos actualizando, ¿no? Y podemos dar soluciones a los niños y adolescentes y también a los padres de familia, siempre y cuando
su consulta se refiere a algún joven o algún niño, ¿no? En esta pandemia nosotros hemos hecho el gran esfuerzo de poder seguir trabajando, ¿no? No fue fácil trabajar durante la pandemia porque, claro, el teléfono está en una oficina, pero nos hemos arreglado para poder estar atentos y contestar el teléfono. Creo que una semana nos trabajó y después pudimos estar dando el servicio que brindamos, ¿no? Ya más adelante les contaré qué novedades tenemos por ahí. Muchas gracias, Muchas Ana María. gracias. Muchas gracias. Y tenemos también, para completar el panel, a César Calmet, director general de Políticas y Estrategias del MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bienvenido, César. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y todas, con la audiencia que nos acompaña y la mesa que me acompaña en la exposición y en el diálogo que vamos a tener el día de hoy. Dispuesto, ¿no?, a dar toda la información y las reflexiones de que se deriven del caso. Muy bien, muchas gracias, César. Ahora sí, metámonos al tema del que vamos a hablar hoy día, el tema de la niñez y cómo se ha visto afectada durante esta crisis. Y es que esta crisis no solo ha sido sanitaria, ha tenido muchas dimensiones y no ha afectado a todos por igual. Yo diría que uno de los grupos más afectados justamente han sido los niños y el bienestar infantil. Pero entendamos primero a qué nos referimos con esto. Salvador, ¿cómo nos explicarías tú a qué nos referimos con bienestar infantil? No, bienestar infantil es sentirse que el niño, adolescente, no sé si sepas, el día de hoy se conmemoran los 31 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención de los Derechos del Niño establece el principio fundamental de atención prioritaria a la infancia y a la niñez en situaciones de emergencia. Estamos en una situación de coronavirus y realmente nosotros necesitamos repensar y poner en agenda lo que significa una respuesta rápida y eficaz para hacer frente a los efectos que ya está teniendo la pandemia en muchos niños. Entonces, estamos hablando que en términos de la estadística o la estimativa del INI, me corregirá César si es más o menos, estamos hablando de 600,000 niños más o menos que van a pasar a hambre y pobreza a fin de año. ¿Cuál es la respuesta que como Estado, como país, como sociedad vamos a dar en relación a esto? Te estoy hablando de un indicador. ¿Qué significa pasar a una situación de inseguridad alimentaria? Significa que no vas a tener que comer o vas a tener muy poco para nutrir. Entonces yo creo que pasada esta situación coyuntural del legislativo, ejecutivo, tenemos que llamar al Estado y a la sociedad una respuesta urgente a esta situación que ya se nos está enfrentando y que está poniéndonos prácticamente al frente. Esto por un lado. Segundo, creo yo que el término de bienestar infantil tiene que ver no solamente con la ayuda, un bono de ayuda o distribución de canastas o podamos hacer algún tipo de micronutrientes. Tiene que ver con una política de Estado que atienda el derecho fundamental de niños y niñas particularmente, porque prácticamente necesitamos también tener evidencias de respuesta rápida y eficaz frente al crecimiento de la violencia contra las niñas y adolescentes. Estamos hablando de más o menos 600 niñas que mensualmente están siendo agredidas, acosadas o violadas sexualmente, menores de 15 años, 18 años. ¿No? Estoy hablando de estadísticas oficiales. Pero por el otro lado, frente a toda esta magnitud de problemas, pues nosotros tenemos que tener en cuenta claramente de que sí es posible llegar donde no es posible llegar como antiguamente. Sí hemos tenido en el caso de educación, la educación claro que no debe parar. La educación tenemos que volver. Tenemos que darle a nuestros niños su derecho a la educación. Pero aparte de los problemas de conectividad, justamente en la conversación que tuvimos con la ministra de Salud y el ministro de Educación, y ahora como tú sabes, Gabriel, en términos de inversión en infancia, cada vez que hay elecciones o hay cambios de gobierno, el grupo impulsor de inversión en infancia se queda como 3 o 4 miembros
dejan de estar en el grupo porque pasan a ser ministros o funcionarios. Es el caso del ministro de Justicia, es el caso del ministro de Educación, es el caso de 2 o 3 otros altos funcionarios. Entonces, el tema aquí central no es tanto tener más tablets, sino cómo realmente vamos a para realmente dar respuesta a una educación que no debe parar. Y segundo, 56% de los colegios públicos no tienen servicios básicos. Pero algo que nos decían también, el recurso y el dinero ya está en las regiones. ¿Cómo hacemos para generar una demanda real y una vigilancia ciudadana que ha pedido el propio presidente ahora en su discurso para que realmente estos objetivos se cumplan? Y yo finalizo con esto, Gabriel. Gracias, yo creo Salvador. que tenemos que tener en cuenta el momento coyuntural. A este gobierno, a esta transición, en el mejor de los casos le quedan 6 meses operativos de trabajo. ¿Qué es lo que realmente se puede hacer? ¿Y qué es lo que nosotros podemos aportar en esta nueva agenda de gobernabilidad del país? ¿Qué tipo de gobierno estamos pensando? ¿Qué tipo de agenda vamos a incluir en este panorama electoral? Yo me quedo por ahí. Gracias, Gabriel. Muy bien, gracias, Salvador. Y como bien dices, me faltó mencionar esto, pero así es, según UNICEF, hoy día se celebra el Día Universal del Niño. Entonces es el día perfecto, digamos, para tener esta conversación. Sobre qué es el bienestar infantil, Ana María, César, ¿les gustaría complementar lo que ha dicho Salvador con algo? No sé, Ana María, ¿tú deseas precisar? Yo puedo completarlo después, te cedo la palabra. Ya, gracias. Bueno, bienestar para mí, ¿no? En este momento es poder ver que el desarrollo integral del niño se lleve a cabo, ¿no? El desarrollo emocional, físico, ¿no? Y también cultural. Siento que hemos pasado por un tiempo en que se han notado cada vez más nuestras debilidades, ¿no? Personales también, ¿no? Y nuestras debilidades como sociedad, ¿no? Tanto que nos ha llevado a estas manifestaciones que han habido, ¿no? O sea, hemos estado y estamos todavía, ¿no? Con los nervios de punta, ¿no? Y los niños definitivamente no hablan de sus sentimientos, no los conocen, no pueden decirte, ahora me siento frustrado. Es una palabra que un niño de 6 años no conoce, o si la repite, no sabe lo que está diciendo, ¿no? Entonces, está rodeado de adultos que, por otro lado, también tienen que ver ahora en su educación. Entonces, lo que yo rescato es que en este tiempo de pandemia, la relación familiar se ha quebrado en el mejor de los sentidos, ¿no? Los papás han quebrado normas, ¿no? Es muy difícil estar 24 horas al día con los jóvenes. Creo que a muchas personas les ha chocado la realidad, ¿no? Y creo que digamos, una primera visión que podemos tener de eso es cuando los padres de familia, al principio de la pandemia, rechazan las clases, ¿no? Dicen que les bajen los sueldos a los profesores, porque ellos se sentían realmente que la carga les venía a ellos, ¿no? Yo siento que en realidad se han visto asumiendo un rol de padres 100%, ¿no? Cosa que no estaban acostumbrados y que últimamente también se invitaba a los chicos, ¿no? a actividades después del colegio, mientras más tiempo estuviera en el colegio, ¿no? Y ahora hemos tenido que hacer de todo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos frente a una nueva familia, ojalá, ¿no? Que se pueda haber aprendido más comprensión, más dinamismo entre la propia familia, ¿no? Más tolerancia. Yo tengo un grupo de adolescentes en la zona de Jicamarca, en un colegio, Corazón de Jesús, es un colegio parroquial, y asesoro ahí psicológicamente también. Y en este colegio, los papás, lo que más te preguntan es cómo me reconcilio con mi hijo adolescente, ¿no? Porque en este tiempo ha sido una ruptura, y cómo le pongo límites ahora a mi hijo, ¿no? Entonces, los papás están pidiendo mucha ayuda y también es el momento de dárselos, ¿no? Y también hoy día he notado que los profesores están muy estresados también por esto que decía Salvador de las políticas que hay,
¿no? De repente, ahorita tienen que hacer esto, después tienen que llenar lo otro. Y si ustedes, ¿cómo se llama? Y si ustedes pierden a su alumnado, entonces no pueden perderlo. Entonces los profesores hacen lo que sea para tener el alumnado también, ¿no? Entonces no estamos trabajando con mucha, digamos, con mucha gente que sabe lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y que se puede hacer un análisis también personal, cómo estoy reaccionando, en qué me siento tensa, en qué, o sea, esa parte yo creo que la estamos obviando porque preferimos las actividades a podernos hacer un análisis. Y yo pienso que los niños necesitamos conversar mucho con ellos, necesitamos abrirles al diálogo, de repente tienen que poder expresar sus sentimientos con mayor eficacia para poder sobrevivir a este tiempo, ¿no? Muy bien, muy bien. Creo que ya está quedando claro cuáles son las dimensiones que tiene ese problema, que son muchas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir... Gabriel, yo quisiera justo terminar de complementar las ideas que se han desarrollado en el marco de la propuesta de pregunta que hiciste de definir el bienestar infantil. Sí, César. Justo la siguiente pregunta iba para ti, pero rápido, adelante. sí, porque ya han sido mencionados varios temas, pero la idea de bienestar infantil, y esto es desde un enfoque de desarrollo integral, es la ruta por la que se están encaminando las intervenciones públicas, es lograr que todos los niños y niñas tengan acceso a las oportunidades que les permitan desarrollar todo su potencial, todas sus capacidades, tanto físicas, cognitivas, psicológicas, ¿no? Y esto implica una mirada que va desde que los niños se están gestando, ¿no? Que tengan un parto normal, un parto seguro, que la relación de apego con los padres se dé dentro de los marcos normales. Esto tiene que ver con el estado nutricional, ¿no? Hacerle seguimiento a los temas de anemia, de nutrición crónica, temas físicos que tienen que ver con la marcha estable. Estamos hablando, ¿no? de primera infancia, ¿no? Entonces, ahí el desarrollo integral es una mirada no solo sectorial, es básicamente multisectorial, porque entran servicios que van de salud, servicios de educación, inclusive servicios vinculados a la infraestructura del hogar, ¿no? Sobre todo vinculados al acceso a agua, desagüe, electrificación, ¿no? Quería completar la idea también con eso. Sí, me queda muy claro, César. Hay que tener un enfoque transversal, digamos, holístico, en realidad, cuando hablamos de esto, ¿no? Pero hay ciertas dimensiones de ese problema que saltan de manera particular. Y me gustaría preguntarte justamente a ti por una de ellas que me parece que es quizá la más grande, el tema de la pobreza infantil. ¿Cuál es el estado de esto en el Perú y cómo se ha visto afectado por la pandemia? La pobreza infantil, entiendo que te estás refiriendo a la pobreza del hogar al cual pertenece el niño. Así es. Claro, es la pobreza, ¿no? Y bueno, en realidad, como hemos observado en los últimos meses, esta va, o bueno, no tenemos dato oficial en este momento porque no vamos a tener probablemente en los primeros meses del próximo año, ¿no? Tenemos algunos estimados, ¿no? De cómo se está proyectando que va a cambiar la tasa de pobreza en el Perú para el año 2020 y está claro, todo apunta a que esta se va a incrementar, ¿no? Ha habido hogares que han perdido su capacidad de ingresos, o esta ha disminuido. Entonces muchos hogares que probablemente estaban en una zona de vulnerabilidad o no necesariamente en una zona de vulnerabilidad económica han pasado y están actualmente, ¿no? En una zona de pobreza y eso está repercutiendo en la, digamos, en la capacidad de acceso a servicios que podían tener los niños, ¿no? Que estaban, a los que pertenecían a estos hogares, ¿no? Y ahí viene ya la acción específica del Estado, ¿no? Que si bien ante ese hecho y mientras se da una recuperación económica que permite a estos hogares una capacidad de resiliencia o de reinsertarse, ¿no? Laboralmente o de volver a tener la capacidad de generar sus ingresos, de brindar opciones de acceso a servicios que permitan que los niños no pierdan estas oportunidades básicas que mencionaba en la intervención anterior. Es decir, que de todas maneras el primer nivel de atención médica siga brindando el acceso a las vacunas, los controles de crecimiento y desarrollo, que los servicios educativos de alguna manera sigan habilitados o permitan el acceso virtual por ahora, ¿no? Que todavía mantenemos los temas de seguridad sanitaria. Algo que me gustaría que me pudieras comentar,
César, que es algo que me preocupa bastante con el tema de la pobreza, en particular pensando en los más jóvenes de ahora, es, digamos, este círculo vicioso que se genera muchas veces en que si los niños nacen en una familia pobre o tienen padres pobres, es muy probable que se perpetúe este ciclo intergeneracional, digamos, y ellos también vivan una vida, que sean pobres, de pobreza, sí. Bueno, ahí tiene que ver con lo que te estaba mencionando, ¿no? El Estado tiene que dar acceso a todos los servicios que permitan que esos niños, cuando lleguen a una edad adulta, ¿no?, sean personas con su capacidad productiva y de desarrollo totalmente al 100%, lo cual les va a permitir tener una capacidad de generación de ingresos autónoma y poder salir de ese círculo vicioso de la pobreza. En la medida que no se den los servicios y las oportunidades, y sobre todo aquí estamos hablando de los primeros años de vida, que son claves, ¿no? Inclusive desde la etapa de gestación, el mismo parto y los primeros 5 años de vida, ¿no?, que son los que un poco condicionan el desarrollo cognitivo de la persona a futuro, ¿no? Si el Estado en ese lapso de tiempo no logra asegurar una adecuada provisión de servicios, ¿no?, sobre todo que estén vinculados a los temas de nutrición, a los temas de desarrollo físico, a los temas incluso de funciones simbólicas y de desarrollo de las capacidades psicológicas de los mismos niños, efectivamente no estaría contribuyendo a romper el círculo que estamos mencionando vicioso, ¿no?, de que si uno nace en un hogar pobre, tiene altas probabilidades de tener una vida, de seguir teniendo una vida en una condición de pobreza. La idea es romper los círculos viciosos de la pobreza a través de brindar estas oportunidades en esos primeros años de vida, ¿no? Y posteriormente, claro, las demás complementarias, que son básicamente acceso a la educación. Muy bien, por eso es justamente una de las razones más importantes por las que es tan importante hablar específicamente de cómo la pobreza afecta a los más jóvenes. Y esa tiene otros efectos después en ellos. Y Salvador, te pregunto a ti sobre uno de estos efectos, que es el empleo infantil. En el Perú, ¿cómo estamos en este aspecto y cómo ha sido exacerbado por la pandemia? Si es que ha sido exacerbado. No, evidentemente, Gabriel, va a tener un impacto, y es un impacto que todavía no es visible, pero en la medida que esto avance va a ser mucho más visible. Solamente para decir que el hecho de que no se haya culminado este año en la forma prevista, nosotros ya teníamos acumulado más o menos anualmente un promedio de 750,000 niños que eran de la categoría NINI, ni estudian, ni trabajan, ni ven oportunidades para hacer determinadas cosas. Por el otro lado, tenemos que entender que es el 42% de mujeres, que dicho sea, son base del hogar, han perdido su trabajo y la mayor parte están en el mercado informal. Es evidente que se va a crecer mucho más el trabajo infantil por sobrevivencia. Por esto que la alerta que dan las diferentes organizaciones internacionales es a realmente generar un pacto social inclusive con el sector privado, porque esto no se trata solamente de más, no se trata del bono, se trata de un esfuerzo, poner en la agenda del país, pensar en inversión en la infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. País, y eso lo sabemos por historia, no por partidos políticos, Gabriel. País que no invierte en su infancia tiene un automático rédito de pobreza e inequidad. Y el país ha estado caminando en relación a romper este ciclo vicioso. Y lamentablemente la pandemia nos ha puesto pues un poco atrás y nos ha afectado no solamente a nosotros, todo Latinoamérica, muchos países del mundo. Pero eso pasa allá, y porque pase al otro lado no es que no tengamos que hacer. El país tiene posibilidades de revertir esta situación, pero tenemos que ponerlo. Pues no lo podemos hacer desde un computador. Muy bien. Esto es lo que más nos llama. Gabriel, hoy día tuvo la reunión del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, una reunión donde se puso de manifiesto esta cuestión. Y en principio hay que empezar por lo siguiente: no podemos seguir sectorizando la atención al niño. Tiene que haber una autoridad visible y responsable por la infancia.
Y si no lo asume el presidente, tiene que ser el primer ministro como en un momento determinado. Salvador, Porque si no actualmente dispersamos la atención y la decisión política tan importante y tan necesaria, primero en este gobierno de transición y segundo como ejemplo de incidencia para una nueva agenda de gobernabilidad. Y Salvador, actualmente, ¿quién está liderando estos esfuerzos? ¿O quién debería? No, evidentemente, fundamentalmente los trabajos son sectoriales, o sea, con el ministro de Salud, con el Ministerio del MIDIS, con el Ministerio de Educación, pero pensamos desde hace mucho tiempo que es una posición del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, desde hace muchos años, y es parte del manifiesto de respuesta en emergencia, la necesidad de tener una autoridad visible y responsable por la infancia, que genere una articulación y que genere realmente respuesta coordinada y articulada, no solamente a los sectores, sino que agregue gobiernos regionales, locales y sobre todo la fuerza social y la fuerza empresarial, que a lo mejor quieren también participar, pero no tienen claro los espacios en los cuales deben actuar. Yo creo que en ese sentido, Gabriel, mucho estamos aprendiendo y creo que los jóvenes, esta llamada generación bicentenario, ya nos puso la alerta. Y hay que tomar bien en serio el mensaje que ellos nos están enviando también, ¿no? Gracias. De acuerdo, hay que tomar el mensaje. Y vamos a llegar a hablar de posibles soluciones o medidas, qué se debería hacer, ¿no? Pero antes de eso me gustaría preguntarte a ti, Ana María, ustedes en ANAR entiendo que están bien conectados a lo que está sucediendo o lo que están experimentando muchos jóvenes en el país con las líneas telefónicas que tienen. En particular, entiendo que ustedes trabajan bastante con ellos el tema de la violencia, tanto física como psicológica, y la salud mental. Así es. ¿Cuál es la situación en este punto específico? Tal como te compartí hace un rato, se ha notado mucho que han vivido unas etapas muy violentas dentro de casa, ¿no? O sea, también por espacio, ¿no? También se nota, ¿no? En algunos casos también la relación de los padres, ¿no? Es muy conflictiva y, bueno, también ha habido algunos casos en que los padres han optado por regresar a la casa para la pandemia cuando ya estaban separados porque no tenían dónde vivir. Entonces eso también ha influido porque es un padre que regresa y que no cumple las normas en la casa, ¿no? Entonces está peleado con la esposa, está descontento, entonces sale todo eso ha salido en la convivencia familiar, ¿no? Yo creo que es interesante lo que plantea Salvador desde hacer un trabajo conjunto, yo te llamaría también interdisciplinario, pero que no se dejara hacer también por sectores, ¿no? Yo creo que hay que abrirnos también a que cada sector tenga que avanzar como yo llamaría un comité piloto que ayude a centralizar, digamos, pero que tuviera influencia en cada uno de los ministerios, ¿no? En una época yo viví en el sur del Perú, entre Cusco y Puno, en casi Chumbivilcas, en el lago Languilayo, donde tomaron preso a Tupac Amaru. Entonces, es muy pobre el lugar. Es un sueño de vista, porque es un lago muy grande, al lado de una cordillera muy bonita, pero la pobreza era enorme, ¿no? Y yo cuando una de las veces iba por ahí, pensaba, ¿qué necesitan estos niños para poder ser igual que los otros, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que tener educación y salud. Yo pienso que son los primeros, las bases para que todo niño salga adelante y pueda tener las mismas oportunidades. Ya después la carretera, el hospital, el médico vendrá por añadidura, ¿no? Pero tenemos que ponerle mucho punche a esas dos, esas dos bases para el desarrollo del niño, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos también que la alimentación es importante, o sea, tenemos mucho que trabajar juntos, pero claro, es más difícil porque en el fondo sí trabajamos juntos, pero no logramos aceptar y no logramos ponerlo en blanco y negro, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto que está planteando un Salvador, pero que debe también tener en cuenta cuáles son los pilares porque si decimos a convocar a todos, también es una fantasía, no creo que vaya a ser muy, muy fácil, pero sí se puede empezar con grupos pequeños, ¿no?
Gracias, Ana María. Escuchándote a ti y escuchando a Salvador también, creo que está muy claro que se necesita empezar a adoptar un enfoque, digamos, de todo el Estado, todos los grupos que puedan aportar, ¿no? Intersectorial realmente, no solo trabajar en silos. Y no sé si es así que se está haciendo, pero creo que en todo caso, César, tú nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, efectivamente, justo estaba pensando cómo iba a presentar la intervención. Actualmente, desde el MIDIS, se está impulsando vamos a llamar así, un proceso que le llamamos una estrategia de gestión territorial, primero la infancia. Estamos trabajando a nivel todavía de algunos distritos, pero la idea acá es tener la capacidad de hacer un seguimiento nominal, justamente, de los servicios que reciben cada uno de los niños que están dentro del territorio. En este momento se trabaja con gobiernos locales. Entonces, la idea es que el gobierno local no tenga, vamos a poner así, una gran tabla, si quieres verlo, con los niños, ¿no? Dónde están sus hogares distribuidos geoespacialmente, y ver que efectivamente ese niño, un poco en línea con lo que yo te señalaba al inicio de la presentación, del conversatorio, ver que esté recibiendo todos los servicios que debería recibir, ¿no? Es decir, si es un niño que, por decir, ¿no? que acaba de nacer, ¿no? Bueno, si ya nació, que en menos de 30 días tengas tu DNI, ¿no? O sea, eso debería ser una condición básica, ¿no? O sea, y el gobierno local tiene que estar monitoreando. Obviamente, esta base está articulada con la base de datos de RENIEC, ¿no? Para que automáticamente jale el dato y ver, ¿no? cuáles de los niños que han nacido en el territorio en el lapso de 30 días ya cuentan con DNI, cuáles no, y dar la señal de alerta, ¿no? Cuando ve la brecha. Pero es una señal de alerta prácticamente, ¿no? en simultáneo. Los niños que son más grandes, ver que estén recibiendo los servicios de salud que les corresponde de acuerdo a su edad, ¿no? Que estén accediendo a sus vacunas. Los que ya son un poco mayores, que tengan acceso, ¿no? al centro de educación inicial correspondiente. Y por eso es la idea también de tenerlo esto georreferencialmente distribuido, porque así te vas a poder dar cuenta que hay algunos espacios donde vas a encontrar concentraciones de hogares con niños, ¿no? menores de 3, 4, 5 años, y te darás cuenta si efectivamente tienen acceso a un espacio de educación inicial, por ejemplo, ¿no? Y si tú ves que ya hay concentraciones de niños de 1 año, que de aquí a 2 años van a requerir un espacio de educación inicial, y ves que esto se empieza a concentrar en un área específica del distrito, pues puedes ya empezar a coordinar con el sector para que habilite, ¿no? un centro de educación inicial justamente para poder atender a esa población, ¿no? Entonces, la idea incluso de esto, estamos hablando ahorita de primera infancia, ¿no? Pero esto se podría escalar incluso a diferentes grupos etarios, ¿no? Podemos estar hablando de niños y adolescentes o centrado en adolescentes, ¿no? Y identificar los servicios a través de las intervenciones públicas, más allá del sector, ¿no? Servicios de salud, servicios de educación, inclusive servicios municipales, ¿no? Porque la municipalidad también puede generar... Uy, discúlpenme un ratito, estamos en el hogar y también los niños participan, disculpen. Está bien que participen los niños. Mientras tanto, en todo caso, aprovecho de preguntarte a ti, Salvador, que hay 2 temas que acá se han mencionado ya varias veces. Uno que es el tema de la salud y la anemia en particular, y otro que es el tema de la seguridad alimentaria, que el actual gobierno ha decidido plantear como una de sus prioridades. ¿Cómo crees tú que se debería abordar este problema en particular que afecta tanto a los niños? Mira, no hay que inventar mucho. Hay que actuar. Esa ha sido nuestra respuesta formal a la consulta que se ha hecho desde el Ejecutivo. Hay que actuar, no hay que inventar. No hay que hacer más reuniones para planificar. Tenemos suficientes elementos y experiencias para responder eficazmente a esta emergencia. Primero, hay que reactivar los servicios de salud. Primera línea de atención. Hay que reactivarlos. No es posible que los niños paguen la cuenta. Y reactivar Meta 4. Ya estamos en contacto con la Dirección de Acción Comunitaria y con la propia ministra. No vamos a abrir mano de algo que es una evidencia, además que no es novedad.
Muchos municipios, muchos hogares, muchas regiones ya tienen sistemas de articulación y respuesta en relación a esto. No hay que inventarlo desde Lima ni desde un escritorio. Piura, en Amazonas, en la zona de Loreto, en la zona amazónica. Tenemos experiencias en Ayacucho, tenemos experiencias muy concretas de respuesta rápida y eficaz. Eso en primer lugar. En segundo lugar, alimentación a familias y alimentos para la infancia. Mira, si ya nosotros hemos hecho un balance, incluso hemos tenido reuniones con nuestros amigos del MIDIS, la cantidad de canastas que se está distribuyendo para alimentación familiar. Pero cuando tú revisas la canasta, no hay alimentación para el niño. Todos son alimentos en genérico. Entonces tenemos que generar algún tipo de especificidad y objetividad en la atención de la alimentación. Eso no es difícil, eso hay que decidirlo y hay que ponerlo. Inclusive la reactivación de la papilla nutricional desde la confección local, porque estamos en una situación de emergencia y el hambre y la desnutrición se nos vienen. Cuando el presidente dice vamos a darle hambre cero, significa juntar estos elementos, y el país ha hecho galletas, panes fortificados, tenemos experiencias de reducción de anemia y desnutrición en distritos que han generado articulación a 32%. No hay que inventar la pólvora, hay que salir a recoger esto como experiencia. Otro que creo lo ha tocado César, yo creo que basado en este tipo de experiencias y basado un poco en este mapa territorial de acción, hay que ir de una vez por todas a una descentralización efectiva de programas y presupuestos dirigidos a la infancia que puedan empoderar la respuesta municipal regional. No podemos seguir esperando una idea brillante de un gobierno regional o de un gobierno nacional para poder generar este tipo de respuestas. Yo creo que tenemos muchos ejemplos. El otro asunto que tiene que ver con este tipo de respuesta, que no solamente está ligado a alimentación y nutrición, es realmente que las DEMUNAS, que son las DEMUNAS creadas por ley, puedan tener una acción como respuesta rápida y crear estos centros de vigilancia, fundamentalmente para prevenir la violencia. ¿Qué son las DEMUNAS? Esto está en la ley, hay que ponerlo en práctica, hay que ampliar la cobertura. ¿Qué cosas son, Salvador? Las DEMUNAS son centros que por ley han sido creados como respuesta para la defensa de los derechos de niños y adolescentes en cada municipio. Deberían ya por ley tener los 1.800 municipios. Hasta la fecha creo que hay 900 que ya más o menos están en proceso, y solamente con 7 años, 8 años de haber sido aprobada la ley, solamente 400 municipios tienen aprobado la DEMUNA. Muy bien. Entonces, el país no ha estado pensando en la niñez, no estaba pensando en la infancia. Y creo que esto es importante ponerlo en el tablero. Es importantísimo, Salvador, de eso no hay duda. Es una necesidad de acción como respuesta a esta vigilancia necesaria para que realmente la comunidad demande y los gobiernos locales ejecuten. Muy bien, gracias, Salvador. Y evidentemente, me gustaría... en educación comunitaria, que no hemos discutido sobre todo con MIDIS de salud, tenemos que invertir más en educación comunitaria, debemos invertir más en comunicación educativa, debemos socializar más con conocimiento e información. De acuerdo. Yo Justamente me gustaría darle la oportunidad a César de responder esto. Se ha mencionado en particular al MIDIS un par de veces, y también regresar al tema que se estaba conversando, que era el enfoque territorial, ¿no? Hay diferencias en la situación, la precariedad infantil en diferentes territorios del Perú. Sí, mira, ¿no? Un poco para seguir con la idea que estaba desarrollando. O sea, en realidad, lo que hay que empezar a ver no es el indicador agregado, ¿no? O sea, usualmente, y esto tiene que ver con las intervenciones de los que me acompañan en la mesa, ¿no? Usualmente vemos el sector, ¿no? El sector mira cuánto es lo que ha entregado, ¿no? De vacunas, cuánto es lo que ha entregado, ¿no? De alimentos, ¿no? Pero cada uno va a ver lo que está haciendo, ¿no? Educación va a mirar, ¿no? su cobertura de educación inicial, salud va a mirar sus coberturas,
vivienda y saneamiento mirará sus coberturas de agua, pero falta efectivamente, y vuelvo a insistir en eso, la mirada integral en el territorio. O sea, ¿quién está mirando que los hogares o los niños, ¿no? O si quieres vamos a poner en genérico, la población esté recibiendo el paquete que tiene que recibir, ¿no? ¿Cuál es el paquete que tiene que recibir? En este caso hablamos de primera infancia, ¿no es cierto?, de población infantil. Bueno, tienen que recibir sus vacunas, tienen que recibir sus controles de crecimiento y desarrollo, posteriormente tienen que recibir educación inicial, tienen que tener acceso a un espacio de juego, ¿no?, que puede ser provisto por la municipalidad, sus hogares tienen que tener acceso a agua, tienen que tener acceso a energía. Entonces, ¿quién está mirando esa integralidad de servicios, ¿no? Porque eso ya es romper la sectorialidad, ¿no? Romper esa mirada sectorial. Entonces, ahí es el esfuerzo que estamos trabajando en varios distritos de mirar y hacer un acompañamiento a nivel de cada niño, ¿no?, que está en ese distrito, por eso tiene que ser con nombre propio, con su DNI, y ver que efectivamente cada uno de ellos esté recibiendo, ¿no? Y donde mensualmente se hagan los cortes y se vea pues que se empiezan a generar las brechas, efectivamente ahí activar la señal de alerta en coordinación con los sectores que están participando para hacer la intervención que cierre esa brecha en el corto plazo, ¿no? Y esa es la mirada territorial. Ahora, esto de que lo podemos escalar, se podría escalar a diferentes grupos etarios, sí, por supuesto, ¿no? Pero la prioridad ahorita es trabajar con primera infancia, ¿no? Con el grupo que va gestación, estamos esperando aquí inclusive de madres que están en proceso de gestación para ver que accedan a sus suplementos de hierro, ¿no?, que accedan a sus controles, ¿no?, porque esto, una condición también es que cuando un niño nace tenga un proceso de nacimiento en las condiciones adecuadas, ¿no?, lo que se conoce como parto seguro. Muy bien, muy bien. Y bueno, y posteriormente el acompañamiento hasta los 5 años, ¿no? Creo que eso es fundamental y puede cambiar la forma de entender y hacer la gestión pública en el territorio. Creo que estamos todos poniéndonos de acuerdo ya en cuál es el enfoque que se tiene que tener, ¿no?, que es multisectorial, digamos, multidimensional, pero también no podemos tratar a todo el territorio como uno solo. Antes de pedirle a cada uno de ustedes que soluciones, digamos, para ya marcar una agenda de lo que sería la gobernabilidad, hay un tema que no hemos tocado tan a fondo, que creo que no podemos dejar de tocar hoy día. Y te lo pregunto a ti, Ana María, que es el tema de cómo se han visto afectados los niños por el confinamiento y por el tema de la educación también, que han tenido que estudiar desde casa, no han podido ir a los colegios. Así es, ¿no? O sea, yo creo que se trató de dar una solución inmediata, pero que no ha cubierto, digamos, la escolaridad que deberían haber tenido los chicos, ¿no? Y por otro lado, también en la casa, como decía anteriormente, los papás no estaban preparados para esto, ¿no? Entonces es difícil, hay que acomodar un espacio, el mismo niño se aburre, no es fácil estar ahora todo el día en la computadora, sobre todo oyendo clases, ¿no? En otras cosas sí pueden estar en los juegos, etcétera, pero las clases les es difícil. Los niños, si bien es cierto, han sentido algunos más, los más inquietos creo yo, ¿no? Han sentido como que las ganas de déjame salir, ¿por qué no puedo salir? ¿No? Entonces, y yo siento que ahí tenemos que reponernos ahora a la normalidad con mucho cuidado, ¿no? Porque según veo, también hay que analizar el resto de países, cuando se ha regresado al confinamiento, ¿no? Y ahora veía también que un colegio en España que ha regresado a la normalidad ha vuelto a cerrar, ¿no? Entonces, genera más inseguridad, ¿no? Entonces, yo espero que acá tengamos la visión de por lo menos no regresar tan rápido a lo que es la... Mira, que tú puedas aprender y que los niños puedan aprender es mucho más rápido a que puedan ser amados, a que puedan ser queridos. Esta etapa, yo sí me moriría de ganas de hablar con todos los papás del Perú y decirles aprovechen. No va a volver a suceder. Usted no va a tener a su hijo de nuevo 24 horas al día, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante ahora la relación familiar. Una oportunidad ¿no? dispersa para los padres, digamos, Ana María. Sí, el mensaje es para los padres y porque hemos tenido muchas llamadas también en ANAR que se han referido, que son los padres los que llaman, ¿no? A mi hijo le pasa esto, me he sentido así, ¿no?
hemos tenido casos como ANAR es una institución ya un poco conocida. Por ejemplo, han habido un papá que se trae una niñita desde Argentina, ¿no? Y hemos tenido que intervenir porque nosotros también apoyamos todo lo que sea legalidad, Claro. la parte social también, ¿no? Muy bien. Aconsejando, digamos. Nosotros no intervenimos, digamos, yendo y haciendo el trámite, ¿no? Nosotros Perfecto. hacemos simplemente dirigir a la persona, poderle, y era una tía que estaba en Lima y la chica tenía que venir y la mamá estaba en Argentina en plena pandemia. Entonces se han suscitado, digamos que esto es un caso no común, ¿no? Claro, es Pero un caso para particular, que- pero Ana María, me gustaría preguntarte, ya para ir cerrando este conversatorio, si en un minuto más o menos nos pudieras dar tus ideas principales de lo que debería ser la agenda de gobernabilidad en el tema de bienestar infantil, sobre todo ahora que estamos a tan solo unos meses de las elecciones del próximo año. Exacto, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que pensar en nuestra niñez, ¿no? Tenemos que darles más elementos, más atención. Yo creo que eso saco yo de la experiencia de la pandemia, ¿no? Los niños necesitan de nuestra guía, ¿no? Necesitan paz, necesitan muchas cosas que nosotros se las podemos dar, que no cuestan, ¿no? Pero también es bien importante que yo, ¿no? Es bien difícil también la paciencia, ¿no? No la tienen mucho, ¿no? Los papás a veces se cansan, pero también yo creo que aprenderán la reconciliación, ¿no? O sea, porque van a ver a un papá que pierde los límites y que también socialmente habría que trabajar eso, ¿no? Entonces yo pienso que tanto educación, salud, tienen que dedicarse, otras también el MIDIS, etcétera, ¿no? Pero tienen que dedicarse a dar una mayor calidad, ¿no? Y como decía César, ¿no? O sea, ir abordando todo lo que involucra el desarrollo del niño, ¿no? Y que desde que nace, ¿no? Desde que está en el control de la madre, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Porque Gracias, Ana es María. muy importante cómo se le recibe también al niño, ¿no? Salvador, ¿nos podrías dar tu alcance en este sentido en la agenda de gobernabilidad en un minuto solamente, por favor? No, yo creo que básicamente en términos del minuto de esta nueva agenda de gobernabilidad, yo creo que ya se han hecho observaciones tanto para respuesta rápida y eficaz en el área de salud, de atención a la primera infancia. Creo que el desarrollo infantil temprano tiene que ser más allá de un programa, tiene que ser un plan de Estado, un plan de gobierno, porque realmente el tema es que debemos unirnos para invertir efectivamente en una respuesta concreta para poner en marcha este desarrollo infantil temprano, porque creo que es lo que es importante. Evidentemente, que el país realmente se preocupe del niño, empezando por la infancia, pero seriamente, no como compromiso de un sector, es un compromiso de un país. Y esto creo que tiene que ver con una prioridad que el gobierno tiene que retomar, retomando todos los antecedentes de 40 años de deuda social. Y nosotros tenemos que ir fundamentalmente a este tema, enfocarnos a la inversión clara en la infancia como factor clave para erradicación de la pobreza y sobre todo para una gobernabilidad y una democracia sustentable. Perfecto, Entonces, me quedo que con esto eso, es Salvador. mi mensaje. Me quedo con eso, muy bien. Muy rápidamente, César, ¿nos podrías dar unos últimos comentarios antes de cerrar? No te escucho, creo que tienes que prender tu micrófono. Gracias, Gabriel. Sí, preciso, puntuales estos temas que quieres para ir cerrando. Mira, lo primero como agenda es habilitar al 100% el primer nivel de atención. No, eso ya tiene que estar funcionando, claro, con las medidas y precauciones sanitarias debidas. Pero el primer nivel de atención, que es justamente el que se encarga de entregar la vacuna, hacer los controles, hacer el acompañamiento de los niños, eso ya tiene que estar y apuntar a que esté habilitado al 100% a nivel nacional. Por otro lado, paralelo, opciones de reinserción laboral, opciones de capacitación. Tienes que dar capacidades de resiliencia a los hogares, sobre todo a los padres, a las madres, de poder reinsertarse laboralmente, ¿no? Porque eso también
¿no? La capacidad de generación de ingresos va a repercutir positivamente en las capacidades del hogar en general, ¿no? Tanto a los niños, adolescentes, adultos mayores que conformen el hogar, ¿no? Y como recomendación es esforzarnos como Estado por lograr una visión integral, ¿no? O sea, hay que empezar a ver la integralidad de las acciones públicas, ¿no? Aquí ya me permito de repente una crítica un poco abierta, pero a veces decimos, vamos a hacer algo multisectorial, ya, juntamos a los sectores y cada uno hace lo que siempre ha hecho, ¿no? Entonces, aquí viene el esfuerzo de, no voy a decirlo multisectorial, pero por eso digo integralidad. Me queda ¿no? claro, Hay que ver César. la integralidad de la intervención. Me queda claro, César. Muchas gracias. Necesitamos definitivamente un enfoque integral y creo que si algo hemos logrado hoy día es ponernos de acuerdo en eso. ¿Cuál es el enfoque que debemos tener para tener una agenda de gobernabilidad sobre el bienestar infantil? Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a los panelistas. Este fue un conversatorio del Instituto del Futuro, gracias a la Fundación Friedrich Naumann y UCI Noticias.